Ahora vamos a hablar de la filosofía de Moodle. El diseño y el desarrollo de Moodle se basan en una determinada filosofía de aprendizaje. Es una forma de pensar que a menudo se denomina pedagogía construccionista social. Vamos a intentar en palabras sencillas describir qué significa esta frase desarrollando 4 conceptos principales subyacentes. El primero de ellos se refiere al constructivismo. Este punto de vista mantiene que la gente construye efectivamente o activamente nuevos conocimientos a medida que interactúa en su entorno. Todo lo que usted lee, ve, oye, siente y toca se contrasta con su conocimiento anterior y si encaja dentro del mundo que hay en su mente, puede formar nuevos conocimientos que se llevará consigo. Este conocimiento se refuerza si puede usarlo con éxito en el entorno que lo rodea. No solo usted es un banco de memoria que absorbe información pasivamente, ni se le puede transmitir conocimiento solo leyendo algo o escuchando a alguien. Esto no significa que no pueda aprender nada leyendo una página web o asistiendo a una lección. Es obvio que puede hacerlo. Solo indica que se trata más de un proceso de interpretación que de una transferencia de información de un cerebro a otro. El construccionismo explica que el aprendizaje es particularmente efectivo cuando se construye algo que debe llegar a otros. Esto puede ir desde una frase hablada o enviar un mensaje en internet a artefactos más complejos como una pintura, una casa o un paquete de software. Por ejemplo, usted puede leer algo varias veces y aún así haberlo olvidado mañana. Pero si tuviera que intentar explicar eso que leyó, esas ideas, a alguien usando sus propias palabras o crear una presentación que explique esos conceptos, entonces puede garantizar que usted tendrá una mayor comprensión de estos conceptos, más íntegra en sus propias ideas. El constructivismo social, esto extiende las ideas anteriores a la construcción de cosas de un grupo social para otro, creando colaborativamente una pequeña cultura de artefactos compartidos con significados compartidos. Cuando alguien está inmerso en una cultura como esta, está aprendiendo continuamente acerca de cómo formar parte de esa cultura en muchos niveles. Un ejemplo muy simple es un objeto como una copa. El objeto puede ser usado para muchas cosas distintas, pero su forma sugiere un conocimiento acerca de cómo almacenar y transportar líquidos. Un ejemplo más complejo es un curso en línea. No solo las formas de las herramientas del software indican ciertas cosas acerca de cómo deberían funcionar los cursos en línea, sino que las actividades y textos producidos dentro del grupo como un todo ayudarán a definir a cada persona su forma de participar en un grupo, conectados y separados. Esta idea explora más profundamente las motivaciones de los individuos en una discusión. Un comportamiento separado es cuando alguien intenta permanecer objetivo, se remite a los hechos y tiende a defender sus propias ideas usando la lógica, buscando agujeros en los razonamientos de sus oponentes. El comportamiento conectado es una aproximación más empática que intenta escuchar y hacer preguntas en un esfuerzo por entender el punto de vista del interlocutor como la apropiada. El comportamiento constructivo es cuando una persona es sensible a ambas aproximaciones y es capaz de escoger entre ambas como la apropiada para cada situación particular. En general, una dosis saludable de comportamiento conectado en una comunidad de aprendizaje es un potente estimulante para aprender, no solo aglutinando a la gente, sino también promoviendo una reflexión profunda y un replanteamiento de las propias opiniones y puntos de vista. En conclusión, una vez planteados estos temas, esto nos ayudará a concentrarnos en las experiencias que podrían ser mejores para aprender desde el punto de vista de los estudiantes, en vez de limitarse simplemente a proporcionarles la información que cree que necesitan saber. También nos permite darnos cuenta de cómo cada participante del curso puede ser profesor, además de ser alumno. Su trabajo como profesor puede cambiar de ser la fuente del conocimiento a ser el que influye como modelo, conectando con todos los estudiantes de una forma personal que dirija sus propias necesidades de aprendizaje y moderando debates y actividades de forma que guíe el colectivo de estudiantes hacia los objetivos docentes de la clase. Obviamente, Moodle no fuerza este estilo de comportamiento, pero es para lo mejor que sirve. En un futuro, a medida que la infraestructura técnica de Moodle se estabilice, las mejoras en soporte pedagógico serán línea principal del desarrollo de Moodle. Muchas gracias.